Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenas tardes. A ver, hoy día nos toca ver a nosotros el llamado sistema financiero. Hay que recordar que todo sistema viene a ser un conjunto de elementos que están organizados de una manera determinada para poder lograr un objetivo. Entonces, acá nosotros entendemos que para poder hablar de un sistema, necesariamente tenemos que tener presente a todo un conjunto de elementos, ¿no? Ahora, estos elementos tienen una forma en la cual se relacionan, ¿no? Una forma en la cual se relacionan. Esa forma en la cual se están relacionando esos elementos se conoce con el nombre de su estructura. Al tener ya una estructura, tiene una forma clara de cómo se juegan, se relacionan esos elementos que se va a repetir una y otra vez. Y además que busca un determinado objetivo. En el caso del sistema financiero, el objetivo que va a buscar va a ser facilitar la intermediación financiera. ¿Está bien? Cuando se habla de una intermediación financiera, lo que se está hablando es de trasladar el dinero de los agentes económicos con superávit hacia los agentes económicos con déficit. Dicho de una manera más fácil, más simple, esta intermediación financiera es básicamente prestar dinero, ¿no? Básicamente es prestar dinero. Para eso entra a tallar todo este sistema financiero. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Mira, ve, ahí dice, ¿qué es el sistema financiero? Nos manifiesta. Es un conjunto de elementos, ¿no? Es un conjunto de elementos en las cuales estos elementos van a actuar de manera interrelacionada para poder lograr determinados objetivos, ¿no? Y te mencioné, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo va a ser trasladar el dinero del agente económico con superávit hacia el agente económico con déficit. O sea, su objetivo de este sistema es facilitar la intermediación financiera. A ver, acá te refresco qué cosa es una estructura. La estructura va a ser la forma como esos elementos se van a relacionar entre sí. Eso es su estructura. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Esos elementos son las instituciones, que va a estar conformado por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP y la Superintendencia del Mercado de Valores. Antes existía una entidad llamada CONASEC, o sea, Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Ya no se llama así, ya no se llama CONASEC. Ahora se llama Superintendencia del Mercado de Valores. Y eso es desde este año, del 2011. Pero estas instituciones de nada servirían si es que no hay normas que obliguen a las personas o que protejan este tipo de intermediación, ¿no? Que es la ley del mercado de valores y la ley de banco. A eso se le suman las empresas que participan, ¿no? Como es posible los bancos, las administradoras de fondos de pensiones, financieras, seguros, cooperativas, etc. Entonces, ahora sí, estos tres elementos que se está marcando acá, esos tres elementos conforman el sistema financiero. Y esos tres elementos, chicos, se van a relacionar para facilitar la intermediación financiera. Y te preguntarás, ¿qué cosa es esta intermediación financiera? Cuando se habla de esa intermediación financiera,
lo que se está diciendo es trasladar dinero del superavitario hacia el deficitario. Cuando se habla del superavitario, se habla de aquel personaje que tiene dinero, que es el cuy mágico, que tiene un exceso de dinero. A ese le llama superavitario. El deficitario es aquel que le falta dinero, ¿no? Entonces, por acá, este superavitario que tiene un dinero que no piensa gastar, en vez de que se quede sin reproducirse ese dinero, ¿no? O sea, si lo deja, por ejemplo, en su caja fuerte, ese dinero no va a crecer. Es mejor que lo trabaje para que ese dinero se pueda reproducir. Es ahí donde entra a tallar la oferta de dinero. Entonces, el superavitario va a ofertar ese dinero que tiene en exceso. Lo va a trabajar. ¿Está bien? Entonces, lo va a prestar al deficitario, aquel que requiere dinero. Ese deficitario va a demandar dinero, ¿no? ¿Para qué va a demandar dinero? Básicamente puede demandar dinero para poder consumir, ¿no? Por ejemplo, comprarse una casa, un carro, comprar alimentos, también puede ser, irse de viaje, pero también puede requerir el dinero para poder realizar una inversión, ¿no? En un negocio. Entonces, ahí le presta el dinero. Mira, ve, le está prestando un dinero para que después de un tiempo ese personaje devuelva ese dinero, ¿verdad? Devuelve ese dinero sumado con una tasa de interés. Es ahí donde el superavitario gana. ¿De acuerdo? Bien. Esta figura, que es la intermediación financiera, también le permite a la economía poder mejorar. ¿Por qué razón? Si vemos la fórmula del PBI de acuerdo al método del gasto, este PBI es igual al consumo de las familias más el gasto de gobierno más las inversiones más las exportaciones menos las importaciones. ¿Está bien? Bien. Entonces, si acá el deficitario está utilizando ese dinero para poder consumir o invertir, miren acá, acá está el consumo de las familias, que van a incrementarse, ¿verdad? Porque le están otorgando un préstamo. Acá están las inversiones, que también van a incrementarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué le va a pasar al PBI? El PBI se va a incrementar. Si tanto el componente consumo de familia como el componente inversión se elevan, eso va a hacer que el PBI también crezca. Entonces nuestra economía se direcciona por el crecimiento económico. Mire, entonces este sistema financiero que facilita la intermediación financiera ayuda también a que la economía se pueda dinamizar. ¿Cierto? Bien. Detallemos un poquito más estos conceptos de superávit y déficit. Cuando se habla del superávit, lo imagino como si fuera un cerrito, porque es un exceso de dinero. Este superávit es un valor positivo. Si hace usted una resta, tiene acá ingresos, que va a representar el valor de 10, y los egresos que representan un valor de 8. Al hacer la resta, usted va a obtener ahí un valor positivo de más 2. Ese valor positivo de más 2, a eso se le llama superávit. ¿Está bien? A eso se le llama superávit. Si lo representamos con barritas, mire ve usted, vemos claramente que el ingreso supera el egreso, ¿no? Mira la barra del ingreso
y mira la barra del egreso. Así que con esta parte del ingreso podemos cubrir todo el egreso y todavía nos sobraría una parte. Esa parte que nos sobra, a eso se le llama superávit. O sea que este superávit es una parte que está dentro del ingreso, ¿no? El superávit sería la parte del ingreso que está excediendo al egreso. A eso se llama superávit. Por eso la representación a través de un cerrito. Diferente al déficit, que lo represento como si fuera un forado. Ese déficit va a ser un forado, ¿no? Es como cuando usted va a la playa y mete su mano en la arena. Si usted mete su mano en la arena, ¿qué va a hacer? Un huequito, ¿verdad? Ese huequito que usted ve ahí se llama déficit. ¿Ya? Ese huequito se llama déficit. Y usted deja la arena al costado, formando un cerrito. ¿Está bien? Ese cerrito que se forma será llamado el superávit, ¿verdad? Entonces, ese déficit es un valor negativo. Mire, usted tiene acá ingreso 10, egreso 12. Ese valor negativo, a ese valor negativo se le llama déficit. Si lo hace en barritas, usted se da cuenta que el egreso superó al ingreso. Entonces, con este ingreso, usted va a poder cubrir todo este egreso. Pero hay una parte que le falta cubrir. Esa parte que le falta cubrir, a eso se llama déficit. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el déficit está dentro de ¿qué? El déficit está dentro de los egresos. Dice, parte del egreso que no es cubierta por el ingreso. ¿Verdad? Parte del egreso que no es cubierta por el ingreso. Entonces, ahí nosotros tenemos pues ya una visión más panorámica de qué cosa significa el superávit y qué significa el déficit. ¿Está bien? Acá ustedes tienen una visión más amplia de lo que es la intermediación financiera. Recuerde usted que cuando se habla de una intermediación financiera, se está hablando de mover dinero del superavitario al deficitario, ¿no? Esa es la intermediación financiera. Lo que usted está viendo acá es la intermediación financiera en su totalidad, ¿no? A ver, vamos a observarla. Te voy a dar 15 segundos para que vayas observando esos detalles. Muy bien. Mire, acá te habrá llamado la atención por qué aparece intermediación financiera de forma formal, ¿verdad? Bien. Cuando se habla de lo formal, se habla de todo aquello que está de acuerdo a ley. ¿Está bien? Cuando se habla de lo formal, se habla de todo aquello que está de acuerdo a ley.
¿no? Cumplen pues con la formalidad de declarar sus ingresos, ¿verdad? De pagar los tributos correspondientes. Sus trabajadores pues cumplen con que tienen todos los beneficios de ley, sus vacaciones, gratificaciones y todo lo demás. Pero si hay una intermediación formal, pues también lo informal va a estar presente, ¿no? Y en la informal pues están los prestamistas, los usureros, ¿no? O de repente cuando estabas en el colegio y le prestabas un dinero pues a un amigo, ¿no? Entonces ahí también hablabas de la informalidad, porque todas esas actividades no están registradas. ¿Te das cuenta? Entonces no analizamos lo que se hace de manera informal, pero sí analizamos, sí vamos a analizar todo aquello que está dentro de la formalidad. Y ahí usted observa una intermediación financiera directa y una intermediación financiera indirecta, ¿no? Directa e indirecta. ¿Cuál es la diferencia? Mira, ve, cuando se dice que es una intermediación financiera directa, ¿ya? Significa que el superavitario, o sea, el que tiene la plata, trabaja él mismo su dinero, ¿ya? Trabaja él mismo su dinero. Con riesgo, ¿no? Porque él va a ir a la bolsa de valores y él va a decidir qué acciones va a comprar. Entonces, definitivamente, eso es bastante riesgoso. Esa es la directa. En el caso de la intermediación indirecta, el que tiene la plata, el superavitario, deja que su dinero lo trabaje un tercero. Y eso pasa, por ejemplo, cuando uno guarda su dinero en los bancos o guarda su dinero en las AFP o cualquier otro intermediario financiero. ¿Está bien? Entonces, este banco, esta financiera, esta empresa de seguros que coge el dinero del superavitario, ellos mismos lo trabajan, ¿no? Ellos lo prestan, lo invierten, etc. ¿No? Y al que depositó su dinero, pues le van a pagar una tasa de interés, ¿no? Pero todo eso te lo voy a explicar al detalle, ¿ya? Todo eso te lo voy a explicar al detalle. Y acá veo pues una pregunta de Lenin, ¿no? ¿Se puede decir que en déficit los gastos superan a los ingresos? Claro, en una situación de déficit el gasto supera al egreso, pero recuerden que el déficit está dentro de los gastos, o sea, es la parte del gasto que no es cubierta por los ingresos. ¿Está bien? La parte del gasto que no es cubierta por los ingresos. Ah, ya. Bien. Entonces, retomando acá esta, esta intermediación, ¿no? Directa, pongamos en nuestra cabecita, el superavitario trabaja el mismo su dinero. Esa es la directa. El superavitario trabaja el mismo su dinero. Indirecta, cuando el superavitario deja que un tercero trabaje su dinero por él. Una vez más, ya, una vez más. En la intermediación directa, el superavitario trabaja el mismo su dinero. En la indirecta, en la intermediación indirecta, el superavitario deja que un tercero trabaje su dinero por él, ¿no? Deja que un tercero trabaje su dinero por él. Eso pasa en la intermediación indirecta. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿quién va a regular, quién va a supervisar la intermediación financiera directa? Eso lo hace la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿ya? Antes te mencionaba que se llamaba CONASEC. Antes, ¿no? Era la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Ya se cambió de nombre, pues, ¿no? Ya no se llama CONASEC, ahora se llama SMV, ¿no? Superintendencia del Mercado de Valores, eso desde el año 2011. Esta intermediación financiera directa, ¿dónde va a ocurrir?
va a ocurrir en la bolsa de valores, ¿no? Antes en el Perú habían dos bolsas de valores, la Bolsa de Valores de Lima y la Bolsa de Valores de Arequipa. En el año 1995, estas dos bolsas se fusionan, quedando solamente la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y era lo lógico, ¿no? Porque el mercado peruano en realidad es pequeño en términos económicos en comparación pues con las potencias, ¿no? Entonces tener dos bolsas de valores pues era un poco extraño, ¿no? Luego tenemos la intermediación indirecta. Esta intermediación indirecta va a ser regulado por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, ¿no? Esta intermediación indirecta, como podrás apreciar, ¿no? Regula todo el sistema indirecto donde encontramos al BCR. Pero acá hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en lo siguiente. El BCR es un órgano autónomo. Y al ser un órgano autónomo, ese BCR está sujeto a su propia ley orgánica. ¿Ya? Ese BCR está sujeto a su propia ley orgánica. ¿Está bien? Entonces, si está sujeto a su propia ley orgánica, no puede ser regulada por la SBS, ¿no? O sea, la SBS regula a todo el sistema indirecto, pero no va a poder regular al BCR. ¿Por qué no va a poder regular al BCR? Porque sencillamente es un órgano autónomo. ¿Está bien? Eso lo vamos a poner acá. Al ser autónomo, se regula por su propia ley orgánica. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, en el sistema bancario, ¿no? Tenemos primero al BCR. Perfecto. Y ya saben que no es regulado por la SBS porque el BCR es autónomo. Pero también tenemos al Banco de la Nación. Este Banco de la Nación es el banco recaudador y pagador del Estado. Es decir, todo lo que el Estado tenga que recaudar, todo lo que el Estado tenga que pagar, lo hace a través del Banco de la Nación. ¿Está bien? Y de ahí tenemos a la banca múltiple. Se le llama banca múltiple porque hace múltiples operaciones. Antes existía la banca especializada, o sea, aquella banca que se dedicaba a hacer un tipo de actividad. Por eso que usted encontraba la banca de fomento, la banca hipotecaria, la banca de consumo, ¿no? Hoy en día los bancos hacen de todo. Y como hacen de todo, se le llama múltiple, ¿no? Y tiene este el Banco de Crédito, el Continental y toda la banca privada que existe. En el sistema no bancario tiene aquellos que no son bancos, como es el caso de las financieras, compañía de seguros, etc., COFIDE también está ahí. En el caso de las financieras son más pequeñas que un banco. Las financieras son empresas que no tienen locales en todas las provincias del Perú, solo en algunas, tienen menos capital. Pero cuando tú depositas ahí, ellos te pagan una mayor tasa de interés que la que te pagan los bancos. Y las financieras también le pueden prestar a las personas que tienen mucho riesgo, o sea, personas que van a los bancos y en los bancos no le quieren prestar, en las financieras sí te pueden llegar a prestar siempre y cuando pues dejes una garantía, ¿no? Entonces, mientras dejes una garantía, ellos de ahí se cubren, ¿no? La tasa de interés que te cobra por el préstamo sí es más caro que te cobra el banco, ¿ah? O sea, las financieras pues sí es más caro, porque obviamente se manejan más riesgo, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Estamos avanzando bien? Acá veo a Lenin, Lady, Frida, Agustín, Javier, Talía, ¿no? ¿Todo está claro, muchachos? Perfecto. Bien, entonces acá tenemos a la intermediación financiera directa. Ya les había mencionado que cuando se habla de la intermediación financiera directa, es el superavitario quien trabaja él mismo su dinero.
Pero si él mismo trabaja su dinero, pues obviamente él está asumiendo un alto riesgo, ¿no? Porque, ¿por qué está asumiendo un alto riesgo? Porque él está trabajando su dinero, ¿no? Y tiene que trabajarlo bien. Eh, Cuando dicen hay un alto riesgo, significa que la probabilidad de perder es grande. Por lo tanto, la probabilidad de ganar será pequeña, ¿no? Pero si gana, logrará este personaje una alta rentabilidad. ¿Está bien? Entonces, por acá ponemos, ¿no? El agente económico con superávit, o sea, el que le sobra la plata, el cuy mágico, ¿no? Él va a trabajar él mismo su dinero. Eso es lo que va a pasar. Va a trabajar él mismo su dinero, ¿no? Esto es muy riesgoso. El riesgo es alto. Cuando decimos que el riesgo es alto, significa que la probabilidad de perder va a ser grande. ¿Ya? La probabilidad de perder va a ser grande. Ahora, pero si gana, solo si gana, va a lograr una alta rentabilidad. Si es que gana, pues. Si pierde, será como el chavo, permiso, sin dinero, ¿no? Allá. Acá si relacionamos el riesgo con la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad es la capacidad de generar excedentes económicos. O sea, dicho de otra manera, la rentabilidad lo que te indica es lo que usted puede ganar, ¿verdad? ¿Cuánto puede ganar de acuerdo a lo que usted invierte? ¿Sí? Y el riesgo es la probabilidad de perder. Entonces, ¿cómo se relaciona riesgo con rentabilidad? Este puntito que aparece acá te indica que la rentabilidad es baja y el riesgo también es bajo, ¿no? O sea, riesgo bajo, rentabilidad baja, eso podría ser pues guardar tu dinero en un depósito ahorro. Si pones este punto de acá te indica un riesgo alto, no rentabilidad alta, perdón, pero también un riesgo alto, ¿no? Esto podría ser comprar acciones de una empresa minera. Este otro punto de aquí, donde te indica rentabilidad alta y riesgo bajo, ¿no? Ese punto no existe, muchachos. No te dejes engañar. De repente alguien te va a querer hipnotizar, ¿no? Te va a querer hablar bien bonito y te pueda llegar a convencer diciéndote pues que vamos a hacer tal inversión donde el riesgo es bajo y la rentabilidad es elevada. No le creas, ¿no? No le creas, te está buscando estafar, ese punto no existe. Este punto de acá, pues ¿para qué, no? Ese punto sería para un tonto, ¿no? Baja rentabilidad y asumes un alto riesgo. Esto es para un tonto. Usted no. Lo correcto entonces es que siempre se establezca una relación directa entre rentabilidad y riesgo. Si le están ofreciendo pagar una mayor rentabilidad, es porque definitivamente ahí está inmiscuido un alto riesgo. ¿Está bien? Y si le están ofreciendo una menor rentabilidad, es porque definitivamente ahí existe menos riesgo. ¿Sí? Riesgo y rentabilidad, muchachos, están asociados de manera directa. ¿Sí? Si, por ejemplo, Estados Unidos está pidiendo un préstamo por 200 millones de dólares, pero te ofrece pagar el 1% de rentabilidad, y Ruanda también está pidiendo un préstamo de 200 millones de dólares, pero Ruanda está ofreciendo pagar una tasa de interés del 20%. Entonces,
la pregunta que se le hago es, ante esa situación, ¿a quién le prestaría usted dinero? Entonces usted pues comienza a pensar, ¿no? ¿A quién le voy a prestar más dinero? ¿A Estados Unidos que me ofrece pagar el 1% de tasa de interés o a Ruanda que me ofrece pagar el 20% de tasa de interés? ¿No? Entonces usted se pregunta, ¿no? ¿Por qué Ruanda me ofrece pagar el 20% de tasa de interés? Porque obviamente si tiene algo más rentabilidad es porque también tiene más riesgo. O sea, lo más probable que pase es que Ruanda no te pague. En cambio, en Estados Unidos, ¿qué existe? Un menor riesgo. Entonces, al ofrecerte un menor riesgo, pues se ve claramente ahí que Estados Unidos te va a pagar. Te ofrece pagar el 1%, pero te va a pagar. Ah, entonces, que quede en tu cabecita esa relación, ¿no? Si algo te está ofreciendo una mayor rentabilidad, definitivamente si te ofrece una mayor rentabilidad, es porque va a existir ahí un mayor riesgo, ¿ya? Un mayor riesgo. ¿Estamos bien, muchachos, o ha sido muy violento esa parte? Espero que haya quedado claro, ¿no? Muy bien, sigamos. Ahora, en el caso del mercado de capitales, en el mercado de capitales lo que se negocia son acciones y bonos, ¿ya? Eso es lo que se va a negociar, acciones y bonos. ¿Cuál es la diferencia? Bien. En el caso de una acción, las acciones representan propiedad, ¿ya? Si eres accionista de una empresa X, por ejemplo de Telefónica, significa que tú eres propietario de una parte de Telefónica. Si eres accionista de Coca-Cola, significa que tú eres dueño de una parte de Coca-Cola. ¿Está bien? Entonces, el ser accionista de una empresa representa que usted tiene propiedad, usted es propietario de una parte de la empresa. Ahora, en el caso de los bonos no representan propiedad. Lo que hacen los bonos es representar deuda. ¿Pero deuda para quién? Deuda para emisor. ¿Estamos bien? Deuda para emisor. Ah, ya. Entonces, aquellos que vendan bonos, lo que están diciendo es, préstenme dinero. ¿Ya? Préstenme dinero. Si alguien está vendiendo bonos, significa que está diciendo, préstenme dinero. La Universidad San Martín, a inicio del presente siglo, o sea, más o menos el 2003, por ahí, vendió bonos. Vendió bonos. ¿Para qué? Para poder conseguir dinero y construir su local universitario en el norte del Perú. Pero dicha casa de estudios, dicha universidad, vendió bonos a través de la famosa subasta holandesa. ¿Está bien? Subasta holandesa. ¿Cómo funciona pues esta subasta holandesa? Esta subasta holandesa es una subasta inversa.
es una subasta a la baja. O sea, mientras que en la subasta inglesa, el que paga más se lleva el producto, en la holandesa es hacia abajo, el que te cobra menos, ¿no? Por ejemplo, está vendiendo bonos, ¿no? Y lo que se va a subastar es la tasa de interés que le van a pagar, ¿no? Entonces, ¿a quién le vende el bono? O sea, ¿a quién le pide prestado? Le vas a vender bonos, le vas a pedir prestado a aquel que te cobre la menor tasa de interés. ¿Está bien? Entonces por ahí dice, vendo bonos por 50 millones de dólares. Y alguien te dice, ya, yo los compro, pero yo te cobro el 10% de interés. Entonces subasta, ¿no? 10% a la una, 10% a las dos, ¿sí? Y otro levanta la mano. Ya, yo los compro, pero yo te cobro el 8% de interés. Y se subasta, ¿no? 8% a la una, 8% a las dos, ¿te das cuenta? Y al final, y al final, terminas vendiéndole el bono al que te cobre la menor tasa de interés. Entonces, esa es la subasta holandesa, pues por eso se llama subasta inversa, ¿no? Le terminas vendiendo el bono al que te cobre menos. ¿Está bien? Al que te cobre menos. Estamos bien entonces, ¿verdad? Estamos bien con esa diferenciación de lo que es la subasta holandesa y la subasta inglesa. ¿Está bien? A ver. Miren ahí ustedes tienen una diferencia entre lo que es acciones y bonos, ¿no? Ahí tiene una diferencia entre lo que es acciones y bonos. A ver, acá vamos a responder la pregunta de Javier, ¿no? ¿Para qué sirve comprar deudas? A ver, ese es en el caso de los bonos. Entonces, el que dice, ¿no? Vendo bonos. El primero que emite, ¿no? Vendo bonos. El que está diciendo vendo bonos, lo que en realidad está diciendo es préstenme dinero. Préstenme dinero. Por acá va a haber otra persona, otra empresa que va a decir, ¿sabes qué? Yo los compro. Entonces, yo compro ese bono. Y si yo te estoy comprando el bono, significa que esta persona está prestando dinero. ¿Está bien? Está prestando dinero. Y si está prestando dinero, entonces luego, ¿el que va a cobrar? Él va a cobrar una tasa de interés. ¿Estamos bien? Y es esa tasa de interés, pues, la que él va a ganar, ¿verdad? Él va a ganar con, cobrando esa tasa de interés. ¿Ya? Ah, es una forma de hacer plata, chicos, ¿ah? Es una forma de hacer plata, pero obviamente aquellos que compran bonos pues tienen que tener sumas importantes, ¿no? Porque, como dicen, voy a vender 50 millones de soles en bonos. Es fuerte, ¿no? Entonces los prestamistas, los que van a comprar, dicen, pucha, son 50 millones, ¿no? Entonces, pues tiene que tener mucha plata, ¿no? Aunque los grandes inversionistas pues tienen más plata, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una vez que entrevistaron a PPK antes de que se convierta en presidente y le dijeron, señor PPK, usted tiene inversiones en Brasil. Y PPK dijo, no, sí, pues, yo tengo ahí una inversión chiquita en Brasil de 200 millones de dólares, ¿no? Mira, a ver, una pequeñez, ¿verdad? Ah, ya, pues, bien. A ver, ahora, los bonos te generan interés, pues, porque eso es lo que te van a pagar, ¿sí o no?
Y ese interés que se ha pactado es un interés que no va a cambiar. Y al no va a cambiar ese interés, va a ser llamado entonces un instrumento de renta fija, ¿no? Así se llama, un instrumento de renta fija. ¿Por qué se le llama fija? Porque el interés pactado es un interés que no va a cambiar, ¿no? No se va a modificar. Las acciones son diferentes. En el caso de las acciones, son documentos que representan propiedad. Dice, yo soy accionista de Telefónica. Entonces significa que usted es propietario de una parte de Telefónica. ¿De cuánto? Eso va a depender, pues, eh, de cuántas acciones usted tenga, ¿no? ¿De acuerdo, profe? Yo quiero comprarme acciones de Amazon. Bien, está usted en todo su derecho. Pero las acciones de Amazon fácil están más de $3,000 cada acción, ¿ah? O sea, no son baratas, no son nada baratas esas acciones, ¿ah? Más de $3,000. Y la tendencia es que el precio de esas acciones siga subiendo, ¿ya? El precio de esas acciones siga subiendo, ¿no? Porque, porque en este caso Amazon, las utilidades que tiene las reinvierte, ¿ya? Las utilidades que tiene las reinvierte. Entonces no las reparte entre sus accionistas, ¿ya? No la va a repartir entre sus accionistas. Ah, eso es lo que ocurre. Así es, así es. Entonces, ¿para qué compro acciones de Amazon, profesor? Si Amazon no va a repartir las utilidades, por lo menos hasta ahora no ha repartido. Lo que ocurre es que la gente compra acciones de Amazon para poder de ahí revender esas acciones, ¿ya? Para revender esas acciones. Y ahí ya con esa reventa, pues obviamente a un precio mayor es donde gana ese inversionista, ¿no? Ahora, hay otros pues que no quieren revender las acciones, ¿no? Hay otros que simplemente esperan que se le reparta las utilidades correspondientes. Entonces, cuando se reparte las utilidades, se obtiene lo que se conoce con el nombre de dividendo. ¿Ya? Dividendo es la parte de las utilidades que le corresponde a los accionistas. A eso se llama dividendo, ¿no? La parte de las acciones que le corresponde, o la parte de las utilidades que le corresponde a los accionistas, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué invierte al final usted? Usted puede optar por invertir en acciones, ¿no? Que son instrumentos de renta variable. ¿Por qué le llaman instrumentos de renta variable? Porque las dividendos que recibe el accionista cambian año a año, ¿no? O si gusta, usted puede invertir, ¿no? En títulos valores de renta fija, que son los bonos, ¿no? Para que al final usted compre o cobre los intereses correspondientes, ¿no? Ahora, ¿cómo ganan los que venden acciones? ¿No? Ganan si es que el precio de venta de la acción es superior a lo que le costó, ¿no? Ahí ganan, ¿no? Si ellos deciden vender sus acciones justo a un precio más alto del que ellos gastaron a la hora de comprar, entonces ahí estas personas estarán ganando dinero. ¿Eh? ¿Se entendió esa parte, muchachos? No está difícil, ¿verdad? No está nada, pero nada complicado. Bien, ahora.
Ahí tienen dos mercados, el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es el mercado de emisiones. Es un mercado donde se da la primera venta de la acción o del bono. ¿Estamos bien? Ah, ya, profesor. Entonces, esa primera venta de la acción o del bono se realiza en un mercado primario. Pero, ¿qué pasa si estamos en un mercado secundario? En un mercado secundario es un mercado de reventas, ¿no? En un mercado de reventas es a partir de la segunda o más transacción, ¿no? Segunda, tercera, cuarta, venta, reventa, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, pues, entre un mercado primario y un mercado secundario, ¿no? La bolsa de valores es un mercado de reventas. Entonces, si la bolsa de valores es un mercado de reventas, entonces será un mercado eh, secundario, ¿no? Y eso ocurre en la bolsa de valores. ¿De acuerdo, muchachos, hasta ahí? ¿O he sido muy violento? Sí, ¿verdad? Estamos bien. Chévere, chicos. Ahora, ¿cómo funcionan los bancos? Bueno, en principio, los bancos, eh, su nombre de bancos se debe al banco donde una persona se sienta, porque antes las personas hacían viajes y en estos viajes estas personas eran asaltadas, ¿sabe? Eran asaltadas estas personas. Entonces surgieron unas personas que ponían su mesa y se sentaban sobre un banquito y tú le entregabas tu dinero a estas personas te entregaban una letra y tú llegabas a tu destino y ahí había uno de sus colegas que tú cuando le enseñabas la letra te entregaba el dinero que figuraba ahí, ¿no? Pero obviamente pues había ahí el cobro de una comisión, ¿no? Que era ya la ganancia que hacía estas personas, ¿no? Pero muchas veces estas personas que hacían ese negocio también eran asaltadas. Entonces cuando el cliente llegaba y no tenían su dinero, pues el cliente se molestaba mucho, ¿no? Y lo golpeaba. Y no solamente lo golpeaba, sino que agarraba el banquito y se lo rompía en el cuerpo, término que derivó en bancarrota, haciendo alusión esta bancarrota a la quiebra de ese negocio, ¿no? Entonces ese término se fue generalizando hasta lo que hoy en día conocemos con el nombre de banco, ¿no? Entonces vemos acá que este banco, lo que hace el negocio de este banco es captar dinero de los superavitarios. Este superavitario hace su depósito en el banco. Vamos a imaginar que deposita 1000 soles. Y de ese depósito, una parte de esos depósitos se van a quedar en el banco o en el BCR. Es lo que se conoce como el encaje legal, ¿no? Este encaje legal que actualmente está en 9%, es una fracción del depósito que se queda en las bóvedas del banco. El resto se presta, ¿no? ¿Quién recibe ese dinero? El deficitario, ¿no? El deficitario es aquel que necesita el dinero. Luego, este deficitario tiene que pagarle al banco, ¿ya? Tiene que devolverle el dinero que le han prestado más una tasa de interés activa. Por sus iniciales sería la llamada TIA, tasa de
interés activa. ¿Estamos bien? Entonces, esta tasa de interés activa, esa tasa de interés cobrada ¿por quién? Cobrada por el banco. Por este otro lado, el banco también le va a pagar una tasa de interés a su cliente, llamada la tasa de interés pasiva, por sus iniciales, la TI, ¿verdad? Que es la tasa de interés pagada por el banco. ¿Está bien? Si buscamos la diferencia de esas tasas de interés, sale lo que el banco gana, que viene a ser el spread bancario o ganancia del banco, ¿no? Spread bancario o ganancia del banco. Profesor, y en este caso, ese encaje legal, ¿a qué hace referencia? Ese encaje legal hace referencia a qué cosa, para qué sirve, ¿no? ¿Por qué el banco retiene 9%, ¿no? Entonces, la primera, el primer objetivo de por qué retiene 9% es que el banco siempre disponga de liquidez para poder enfrentar los retiros de dinero del cliente, ¿no? Entonces, ahí está el primer objetivo, tener liquidez para enfrentar el retiro de dinero del cliente, ¿no? Porque se imagina usted que el banco reciba ese depósito y automáticamente todo ese depósito se preste. Entonces, si el banco hiciera eso, si el banco recibiera ese dinero en depósito y automáticamente todo ese dinero lo prestara, entonces no habría dinero para enfrentar los retiros de los clientes, no los tendría. Y el banco estaría condenado a quebrar, ¿sí o no? Pues sí, profesor, tiene razón. Tiene razón, tiene que haber siempre dinero en caja para poder enfrentar los retiros. ¿Está bien? Ahora, siguiente, porque también hay otras funciones, mira, otro objetivo. Si acá se retiene el 9%, que es 90 soles, ¿cuánto dinero queda para poder prestar? 910, ¿verdad? Queda 910. Pero ¿qué pasa si el encaje sube a 10%? Si sube a 10%, entonces se quedaría en el banco 100 soles, ¿verdad? ¿Y cuánto habría para prestar? 900, ¿verdad? Se van dando cuenta que conforme este encaje legal comience a subir, el banco va a retener más dinero y se va a prestar menos. Entonces habría menos dinero para prestar. Profe, y si ahora baja el encaje, la cantidad de dinero para prestar subiría, ¿sí o no? Claro. Entonces el encaje también te sirve para hacer lo siguiente, para poder regular la cantidad de dinero en la economía. ¿Ya? La cantidad de dinero en la economía. ¿Está bien? Pero también hay un tercer objetivo que lo voy a poner por acá. Cuando se regula la cantidad de dinero en la economía, entonces vamos a hacer que en la economía haya más o en su defecto menos dinero en la economía, eso va a afectar a la tasa de interés. La tasa de interés, muchachos, es el precio del dinero, ¿ya? Es un precio. Y como todo precio, siempre ese precio juega en base a las leyes del mercado.
Por ejemplo, cuando hay mucha fresa en el mercado, ¿qué le pasa al precio de la fresa? Se reduce, ¿sí o no? Cuando hay mucho pescado en el mercado, ¿qué le pasa al precio del pescado? También se reduce, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, lo mismo va a pasar, ¿no? Por ejemplo, si deciden que haya más dinero en la economía, el precio del dinero va a bajar. O sea, va a bajar la tasa de interés. Entonces, eso ahí también te permite regular la tasa de interés. Y si regula la tasa de interés, también vas a regular el crédito, ¿no? Porque la gente se va a prestar más dinero cuando la tasa de interés baje. Qué interesante, ¿no? O sea que ese encaje legal, pues sí es poderosísimo, muchachos, ¿ah? Ese encaje legal, pues sí es recontra violento, ¿no? Recontra violento. Porque me sirve para varias cosas, ¿no? Me sirve, uno, para enfrentar los retiros de dinero que hagan los clientes. Ese es uno. Dos, me sirve también para poder regular la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿no? Y tres, de paso, como se regula la cantidad de dinero en la economía, también te va a servir para poder fijar la tasa de interés y además de la tasa de interés, también te puede permitir, ¿no? Regular el crédito en la economía. ¿Sí? ¿Estamos bien o está siendo muy difícil, muy yuca, está muy tranca, nivel NASA, profe? Estamos bien, ¿verdad? Muy bien. A ver. ¿Van a tomarle eso una captura de pantalla? Ahí, tómenle. Vamos a darle unos segunditos para poder borrar. Ya está. Chévere, chicos, ¿ah? Muy bien. ¿Ah, que no me escuchan? A ver. Acá parece que no me escuchan, chicos. Aló, aló. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí me escuchan. Chévere, chicos, chévere. Pensé que no me escuchaban. A ver. Ah, ya era el internet. Ya, chévere, muchachos. Vale. A ver, borramos esta parte. A ver, acá está el encaje, ¿no? Ya les expliqué sobre el encaje, ¿no? En este caso, acá la explicación del encaje va por el lado de la regulación del dinero que hay en la economía, ¿no? Si se deposita 1.000 soles y el encaje es del 10%, entonces el 10% de 1.000 se queda en el banco y se presta ¿cuánto? 900, ¿verdad? Si el depósito, el encaje sube a 20, entonces se inmoviliza 200 y se presta 800. Entonces, en la medida que el encaje suba, el dinero que hay para prestar en la economía baja, ¿verdad? Relación inversa. Y si hay menos dinero para prestar en la economía, la tasa de interés sube, ¿no? Recuerda que el precio del dinero se mueve en relación inversa, ¿no? A la cantidad de dinero que en la economía existe. ¿Estamos bien? En las operaciones bancarias. Tenemos acá, dentro de las operaciones bancarias, primero a las operaciones pasivas. Las operaciones pasivas son aquellas operaciones que van a generar un egreso, que van a generar una deuda pues al banco, ¿no? Esas son las operaciones pasivas. ¿Está bien? Ahora, ahí tenemos, por ejemplo, al depósito ahorro. Ese depósito ahorro es un depósito de libre disponibilidad, ¿ya? De libre disponibilidad. Cuando, cuando la persona desee, puede retirar su dinero, ¿no? O depositar su dinero cuando se crea conveniente. ¿Ya? Como es un depósito de libre disponibilidad y no le das la seguridad al banco de que vas a tener tu dinero por un tiempo fijo, la tasa de interés que se paga va a ser una tasa de interés, pues,
bastante baja. ¿Ya? Acá te van a dar tu tarjeta de débito. Con esa tarjeta de débito usted va a poder depositar o retirar su dinero cuando usted lo crea conveniente. Ahí tenemos al depósito a la vista o cuenta corriente. Este depósito a la vista o cuenta corriente eh, es cuando te entregan una chequera, ¿no? Y a través de la emisión de cheques se puede mover sumas importantes de dinero, ¿no? A través de la emisión de cheques se va a poder emitir sumas importantes de dinero, ¿ya? El cheque pues es una orden de pago, ¿ya? A eso se llama el cheque, una orden de pago. Y el otro es el depósito a plazo o a término. En este depósito a plazo o a término, se va a guardar el dinero por un plazo fijo, 30, 60, 90 o en su defecto más días, ¿no? Eso es el depósito a plazo o a término, ¿sí? En las activas, ahí el banco pues actúa como un acreedor. Es ahí donde el banco va a obtener ingresos, ¿no? Y ahí tenemos el crédito en cuenta corriente. Mira, dice crédito en cuenta corriente. ¿Identifican ustedes qué cosa era una cuenta corriente? Para los que no recuerden qué es una cuenta corriente, vamos a poner por acá. Cuenta corriente. También llamado como depósito a la vista. En esta cuenta corriente o depósito a la vista, ¿qué se maneja? Chequera, ¿verdad? Acá en las operaciones activas dice claramente crédito en cuenta corriente. Entonces acá significa que usted está manejando chequera. Eso es lo que está haciendo usted. Está manejando chequera. ¿Y acá qué le están dando? Le están dando un crédito, o sea, le están dando un préstamo. ¿Un préstamo dónde? En su cuenta corriente. Si usted, por ejemplo, tiene una cuenta corriente de 50.000 soles y usted dice, no, voy a pedir un préstamo de 10.000 soles en mi cuenta. Por lo tanto, significa que usted va a poder emitir un cheque por un valor de 60.000 soles, donde van a sacar 50.000 soles de su cuenta corriente más 10.000 soles de lo que le han prestado, ¿verdad? Entonces, ahí va a tener el cheque por 60.000 soles. ¿Qué le pareció? ¿Difícil? No, ¿verdad? No es nada difícil esa operación. ¿Sí? A ver, ahora sí, vamos a entrar a su práctica, ¿no? Y de ahí regresamos, continuamos con la clase, ¿ya? A ver, si saco mi tarjeta de débito, le doy al banco 60 soles mensuales por 18 meses, me genera... No, eso es mentira. No, eso no, imposible. Por 60 soles mensuales durante 18 meses le dan 2.000 soles. Me saca la cuenta. 6, no. Está bien difícil, ¿ah? ¿Qué banco es? Bien, el BSP. A veces hay que sacar números. Voy a hacer números ahorita, ¿ya? Y después del examen comentamos eso. A 10 minutos, chicos.
Bien, chicos. Entonces, acá tenemos el crédito en cuenta corriente que ya se te explicó, ¿verdad? Acá tenemos la cuenta corriente en la cual el cliente maneja una chequera, también llamado depósito a la vista, y al decirte crédito en cuenta corriente significa que se está otorgando un préstamo sumado a su cuenta corriente, ¿verdad? Entonces el crédito en este caso era de 10.000 y eso le permitía emitir cheques por 60.000 soles. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso del descuento bancario, en el descuento bancario, eh, bueno, es un crédito, es cierto, pero mira, te lo explico mejor de esta manera. A ver, imagínate que acá está una letra de K. Una letra que está valorizada, digamos, en 10.000 soles, pero que vence en diciembre del 2021, o sea, todavía falta unos meses, ¿no? Pero ¿qué pasa si la persona necesita el dinero el día de hoy? Si la persona necesita el dinero el día de hoy, entonces esta persona se la puede vender al banco. Y el banco dice, bueno, yo te la voy a comprar, pero yo te voy a cobrar un interés de 1.500 soles. Entonces, te pago el día de hoy la cifra de 8.500 soles. ¿Aceptas o no? Bueno, la persona si necesita el dinero va a aceptarlo, ¿no? Y va a recibir los 8.500 soles, ¿ya? Y después, pues, el banco va a cobrar esos 10.000 soles y va a tener, pues, ese margen de ganancia, ¿no? Ese es un descuento bancario. Preguntarás entonces, profesor, pero ¿por qué se llama descuento? Por esto. ¿Te están descontando o no te están descontando el documento? Sí, ¿verdad? En el caso del leasing financiero, esto también se conoce con el nombre de arrendamiento financiero. Leasing o arrendamiento financiero. ¿Está bien? En este caso, en este leasing o arrendamiento financiero, ¿no? Eh, se da un contrato en el cual el cliente le pide al banco que compre un bien y se lo entregue en alquiler, ¿no? Entonces, el banco, el cliente va a donde el banco para hacer un leasing. El banco le dice, muy bien, ¿y cuál es el bien? Ya, él es tu proveedor, perfecto. El banco le paga a tu proveedor y el proveedor te entrega el bien, el cual te lo entrega a ti, pero en alquiler, porque el banco continúa pues siendo dueño de esto, ¿ya? El banco es dueño de eso, ¿está bien? Y te lo alquila, pues, ¿no? Y tú le vas pagando al banco un alquiler por el tiempo que ustedes hayan quedado de acuerdo, ¿no? Que puede ser, pues, un año, 2 años, 3 años, ¿no? Por lo general es hasta 5 años, ¿no? Por lo general. Pero eso ya va a depender, pues, de lo que quiera hacer el cliente, ¿no? Cuando el periodo ha vencido, el cliente tiene la opción a compra. Es decir, si quiere quedarse con ese bien, entonces va a tener que pagar una pequeña diferencia. Si no, pues simplemente tendrá que devolver el bien al cliente, al banco, ¿no? Devolver el bien al banco. Ah, ya, profe. Tenemos el factoring o factoraje. Cuando se habla del factoring o factoraje, se habla de facturas por cobrar. Así se llama. Facturas por cobrar. ¿Así? ¿Y cómo es eso, profesor, de esas facturas por cobrar? No entiendo.
Una persona le vende a un supermercado zapatos, por decir, ¿no? Y esos zapatos, dice la tienda, ¿no? Muy bien, yo te voy a pagar por esos zapatos recién cuando haya vendido todo. O sea, te lo voy a pagar más o menos de acá a 3 meses. ¿De acuerdo? Acá a 3 meses te lo voy a pagar. Entonces dice, oiga, pero yo no puedo esperar 3 meses. Voy a perder porque tengo que pagarle a mis trabajadores. Entonces lo que puede hacer esta persona es ir al banco para hacer un factoring. Le dice al banco, ¿sabes qué banco? Tengo estas facturas para vender, ¿no? Porque son facturas por cobrar. Ah, ya. Entonces el banco le dirá, muy bien, ¿con qué empresa son? Perfecto. Dame esas facturas. Yo te las voy a comprar. Pero el proceso es este. El banco le dice, dame esas facturas que yo te voy a comprar esas facturas. Entonces el banco le dice al supermercado que acaba de comprar esas facturas y por lo tanto cuando esa factura llegue a su vencimiento, el banco le va a tener que, perdón, el supermercado le va a tener que pagar al banco por esas facturas. ¿Está bien? Entonces, una vez que el banco ya le comunicó al supermercado que él ha comprado la factura, entonces el banco hace el desembolso de dinero. Pero hará pues un desembolso tanto como A, ¿de acuerdo? Y esperará el tiempo que corresponda y le cobrará al supermercado el valor de la factura que debe ser un A más un monto B. Es ahí donde el banco va a obtener pues su ganancia, ¿no? Recuerda que el banco no hace cosas gratis, ¿no? Todo lo que hace el banco es para poder obtener una ganancia, para poder obtener un dinero. Perfecto, profesor. Vamos con las preguntas. A ver, vamos a darte unos 10 segundos para que leas esa pregunta y de ahí poder responder. Muy bien. Ahí dice, marque el valor de verdad referías a los propósitos que debe cumplir el encaje. Recuerda que te expliqué 3 propósitos del encaje, ¿verdad? Entonces dice, ahí, los bancos mantienen encajes para poder atender la demanda de liquidez de corto plazo. Verdadero, pues los clientes necesitan retirar su dinero, ¿no? Y para poder enfrentar eso, el banco tiene que tener dinero siempre en caja. Ahí está el encaje. Dos, los encajes le permiten al Banco Central tener el control de la oferta de dinero y también le permite controlar la tasa de interés y el crédito. Verdadero. Los bancos comerciales tienen que cumplir con el encaje bancario y deben decidir cuál es el monto óptimo para mantener como fondos de encaje. ¿Ya? Deben cumplir con los encajes bancarios, es cierto, y deben decidir cuál es el monto óptimo para mantener como fondos de encaje. Ya, y deben decir, pero el encaje lo fija el BCR.
Y al fijarlo el BCR, esto acá no es cierto. Entonces la respuesta correcta sería la alternativa B. 2. ¿Qué nos dice esta pregunta número 2? Nos dice, ante las consecuencias económicas que dejó a su paso la nueva enfermedad del COVID-19 a los países del mundo, y en particular en el Perú, surge la necesidad de diseñar y adoptar medidas extraordinarias y audaces que conlleven a la reactivación de la economía del país y para recuperar el empleo, pero además profundizando el uso de herramientas tradicionales de política monetaria que permitan colocar liquidez para el dinamismo de la economía, siendo esta. Bien, al final la pregunta es cómo reactivar nuestra economía a través de una política monetaria, ¿no? A ver, claro, con la tasa de encaje puedes regular la cantidad de dinero en la economía y también con la intervención en el mercado cambiario, porque mira, cuando el Banco Central compra dólares, suelta soles. Entonces, sí es cierto, con estas dos cumple. Así que la correcta es la alternativa A. 3. 3. Ah, hay que hacer una corrección en la primera pregunta, ¿ya? Vamos a hacer la corrección. ¿Dónde está acá? Lo correcto es que acá decir el BCR, ¿ya? Acá vamos a hacer la corrección para que sea válido. El BCRP, ¿ya? El BCRP es el que decide el encaje legal, ¿ya? Si hacemos esa corrección, entonces lo correcto sería la alternativa B, ¿ya? Si hacemos esa corrección, el BCR, ¿ya? El BCR es el que fija, pues la banca comercial no puede fijar la tasa de encaje. Ahora, en la 3 es la subasta holandesa. Claro que sí, ¿no? Porque la subasta holandesa es hacia dónde? Hacia la baja. No es hacia arriba, es hacia abajo, ¿no? Es una subasta inversa. En la 4 dice, si el gobierno aplica una política monetaria expansiva, ¿qué es una política monetaria expansiva? La política monetaria expansiva es cuando el total de dinero en la economía sube, cuando hay mucho dinero en la economía. Es decir, se incrementa la masa monetaria. Bien, cuando hay mucho dinero en la economía, el precio de ese dinero baja. El precio del dinero es la tasa de interés. Si la tasa de interés también significa que la gente se va a prestar más dinero del banco. ¿Por qué se va a prestar más dinero? Porque la tasa de interés es más baja. Y al prestarse dinero, ese dinero la gente lo va a utilizar para poder consumir más, pero también para poder invertir más. Entonces ahí viene la inversión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería lo correcto? A ver, ¿qué dice acá en la alternativa A? Sube el nivel de ahorros en los bancos del país. Bien, y vemos que no, ¿no? Vemos que los ahorros van a bajar, no suben, sino bajan, eliminada. B, baja el nivel de ahorro en el país. Y claro, ¿no? Eso baja el nivel de ahorro en el país. La C que dice, se reduce el nivel de consumo nacional, falso, ¿no? El consumo nacional aumenta, descartada. Se mantiene constante el nivel de ingresos, de inversiones dentro del país.
Tampoco, porque las inversiones en este caso están subiendo. Así que en la pregunta 4, la respuesta va a ser la alternativa B. 5. Cuando un intermediario financiero otorga un préstamo, además de su posterior recuperación, percibirá un monto adicional determinado por la tasa de interés. A ver, cuando el banco presta dinero, si tenemos acá que el banco está prestando dinero, el banco te va a cobrar una tasa de interés, llamado la tasa de interés activa, ¿no? Entonces la respuesta sería la alternativa B, ¿no? Tasa de interés activa, ¿sí? La 6. La utilidad que obtiene un banco comercial por sus operaciones financieras es resultado que la tasa de interés cobrada sea mayor a la tasa de la tía es la que el banco cobra, ¿verdad? En cambio, la tasa de interés pasiva es la que el banco va a pagar, ¿cierto? Entonces, el resultado que la tasa de interés cobrada, que es la tía, es mayor a la tasa de interés pagada, que es la pasiva. O sea que la respuesta sería la alternativa C, ¿verdad? La alternativa C sería la respuesta, ¿no? Bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Felices fiestas a todos ustedes, ¿no? Ya la próxima clase nos toca ver a nosotros. Estamos en sistema financiero, entonces vamos a ver lo que es comercio internacional, balanza de pagos, ¿no? También viene la parte cívica, donde vamos a ver derechos humanos, ¿no? O sea, va a estar bastante interesante esa parte. Bien, muchachos. Un fuerte abrazo, ¿ah? Cuídense mucho.